Bienvenidos un nuevo día al canal. Hoy seguimos otra vez con el formato podcast. La verdad que me hace mucha ilusión hoy encontrarme aquí. Hoy estamos con Íñigo. Estamos en Navarra, Pamplona, es la zona de Valle de Hues, que es Sarriguren, ¿vale? Y estamos en Prime Gym, ¿vale? Y aquí estamos con Íñigo, que es el dueño del centro. Y bueno, sobre todo para que conozcáis un poco su historia, conozcáis el centro y bueno, que tengamos aquí, como siempre, una pequeña charla. Y gracias, Íñigo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Pues bueno, cuéntanos un poco cómo nace esto, de dónde vienes, un poco ponles en contexto a la gente, porque bueno, es un centro de entrenamiento personal bastante, perdón por la palabra, peculiar, porque sois aquí referentes, sois los únicos que dais este tipo de servicio. Entonces creo que es interesante también que la gente sepa de dónde viene todo esto. Vale, pues mira, yo lo primero os comento, yo soy de Zaragoza, ¿vale? Entonces nací ahí, me formé ahí, estudié INEF, ¿vale? Me formé en diversos temas de deporte y por motivos personales acabé mudándome aquí a Navarra. Hice un estudio de mercado en el barrio donde vivo, que es precisamente aquí en Sarriguren, y bueno, me di cuenta de que faltaba un poquito este servicio, ¿no? Vi que había mucha gente que hacía deporte, salía a correr, iba a gimnasio municipal, pero bueno, lo que pasa en muchos centros municipales, masificados, Sí. malos servicios, entrenadores que bastante tienen con poder O atender sea, la tú sala. ya venías de Zaragoza, que ya habías ejercido como entrenador personal, entiendo. Eso es, yo estuve en un centro, ¿vale? Un centro que se llama CEP, Zona de Entrenamiento Personal, que es un poquito el referente del sistema de entrenamiento que trasladamos aquí, que ahora os comentaré un poquito en qué consiste, ¿vale? Es un entrenamiento un poquito peculiar, diferente a lo que se oferta en esta zona, ¿vale? Vale, entonces, claro, tú allá estás trabajando, digamos, para otra persona, o sea, es Exacto. decir, y llegas aquí a Pamplona y en un momento dado ves un poco que hay una necesidad aquí, sobre todo en el Valle, entiendo, más que en Exacto. Pamplona, Más que en ¿no? Pamplona, sí. Yo me centro aquí en el Valle, ¿vale? Porque yo aquí al final vivo aquí, paso mi tiempo aquí y veo que hace falta esa necesidad quizá de un centro más privado, por así decirlo, un centro que se acerque más al cliente, que dé ese servicio de tú a tú, Claro. que creo que se está perdiendo últimamente con esos gimnasios masificados, comerciales, que nos encontramos miles de personas entrenando y tenemos que hacer la fila de supermercado para usar una máquina, ¿vale? Sí, total. A mí eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Centrándome un poquito en ese bloque quizá de rendimiento salud más enfocado a la salud, me parece mucho más necesario ese trato cercano con el cliente, que me explique, que me cuente, oye, me pasa esto, me voy a centrar solo en ti, ¿vale? Entonces ese servicio aquí, pues, no se estaba haciendo. dando. Aparte de, digamos, que hay una parte personal, digamos, para que entienda la gente, porque, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, yo en mi centro también damos entrenamiento personal, pero claro, vosotros estáis más orientados a la salud, por así decirlo. Exacto. A mí me viene aquí pues, gente con diversas problemáticas, problemas de corazón, fracturas, hernias discales, es decir, problemas un poquito que ya requieren de una cercanía que quizá en otros centros pues no... Yo creo que también es importante que la gente vea cómo está siendo la evolución, que ya la figura del entrenador personal no es solo voy a contratar a un entrenador personal, sino que cada vez también los mismos entrenadores personales se están especializando más en distintas áreas, como puede ser la vuestra, como puede ser la nuestra también, que ambos son entrenadores personales. Pero diferentes. Eso es. Eso es, desde luego. Yo creo que eso se ha ido viendo sobre todo en los últimos años, ¿no? Antes estaba el típico entrenador que levantábamos hierros, por así decirlo, entrenábamos y ya está. Y el mundo del entrenamiento era levantar peso, que está muy bien, desde luego. Pero poco a poco creo que se ha ido diversificando un poquito, como dices tú. Está el entrenador de peso, está el entrenador de salud, está el entrenador de rendimiento, el entrenador de oposiciones. En función del objetivo que quiere el cliente, ya hay diversos centros que buscan un poquito ese trabajo. Y luego, bueno, yo también quiero que entienda la gente, hoy nosotros nos encontramos aquí porque no nace esto de un día para otro, que igual te veo... No, a veces igual hay gente que igual dice, oye, ¿y por qué esta conversación? No, bueno, nosotros nos hemos conocido por diversas circunstancias, hemos tenido charlas, bueno, yo he visto pues, las cosas que has contado hasta ahora, me las contaste, y luego además estoy viendo la evolución que estás teniendo de cara al proyecto y quiero que entienda la gente que el objetivo de que hoy tú estés aquí es que haya una persona que ha sido entrenador personal pues, trabajando para otros, a un momento que decide abrir su centro de entrenamiento personal y luego además que está obteniendo buenos resultados porque es algo obvio, básicamente porque estás creciendo tu centro ahora iremos mostrando imágenes para que la gente lo vea, pero claro, has cogido al lado, has ampliado el centro con X metros más. Entonces, ya entrando un poco más en detalle,
tú en un momento dado, entiendo, haces ese estudio de mercado. Eso es. Irás con este sitio, ¿no? Sí, tengo la suerte de... ¿Y cómo empiezas? Pues mira, tengo la suerte inmensa de que me sale el centro un poco que tenía en mi cabeza. Digo, mi centro tiene que ser así. Pero, por ejemplo, seguro que hay gente que se lo pregunta. Tú, por ejemplo, de la búsqueda del local, ¿cómo lo hiciste? Pues mira, me di millones y millones de vueltas por el barrio, literalmente, y yo es que quería un local aquí en el barrio, ¿vale? Vale. Quería un local pequeñito, mediano, Sí. ¿vale? 100, 150 metros, Vale. no más, ¿vale? Porque al principio los comienzos son difíciles, ¿vale? Montar un negocio en España, no nos engañemos, es complicado. Y dije, vale, tienes un centro que yo pueda atender y que si tengo la suerte de que funciona, de que la gente está contenta, de que vamos creciendo, bueno, iremos evolucionándolo y iremos creciendo, como has comentado, que voy a coger nuevo local, Claro. vamos a ampliar, ¿vale? Entonces quería algo que pudiera mantener yo. Claro, entonces, en una primera fase del proyecto es un ligero autoempleo. Exacto, exacto, sí, sí. Eso es. Es que al principio... Entonces, en vez de igual buscarlo en Idealista, tú No. tomas la libre decisión de ir mirando por la zona. Voy mirando por la zona. Entonces, ¿ves un cartel o...? Sí, bueno, es un poco mezcla de todo, de Idealista y de ver por la zona, Sí. ¿vale? Entonces, la verdad es que cuando vi este local salió en Idealista y bueno, Muy bien. llamé rápidamente al dueño, lo vi, rápidamente me encajó por dimensiones, por la obra que había que hacer, por situación en el barrio, me encajó un poquito todo, precio, etcétera, ¿vale? Vale. Entonces ya me pongo a echar mis números, empiezo a ver trámites y bueno, pues empiezo a darle forma. Vale, entrando un poco para que la gente entienda, vale, tú en un momento pues, haces tus números, entiendo que lo que habrías visto es, bueno, obra, que la obra sería X, Eso es. luego X y inversión en cuanto a material. ¿Tú estabas mirando un retorno o, por ejemplo, ese capital lo veías a fondo perdido para decir, oye, mira, yo esto lo doy por perdido, pero voy a generar un empleo, es decir, meto mis ahorros ahí para luego generar mi empleo, o realmente ya al inicio ya estabas pensando, bueno, voy a intentar retornar todo este capital a 4, 5, 6 años y a su vez tener... O sea, ¿cómo lo pensabas en ese momento? Yo lo enfoqué, pues eso, hice muchos números, ¿vale? Yo no tengo estudios en economía, pero bueno, me había informado bastante, entonces intenté calcular más o menos en cuántos años, cuántos clientes podía tener, cuánto retorno iba a tener, cuánto tenía que cobrar para ver si realmente eran números factibles o no. Hasta tal punto de que la propia gerente, la gestora del banco, se sorprendió del estudio económico que hice previamente para ver si me daban ese capital o no. Muy bueno. Es decir, no soy la típica persona que quizá va al banco, pide un préstamo, dame este dinero porque te aseguro que en 5 años... No, o sea, hice muchos cálculos, tantos clientes, etcétera, hasta tal punto de que hice unas estimaciones muy bajas. Y haciendo esas estimaciones bajas, los números salían. Vale. Por ejemplo, porque seguramente no sé cuánta gente nos verá. Me da igual. Lo que me importa es que la información que nos escuchen haya una, dos, las personas que sean, pero que a alguien les sea valioso. Y seguramente haya gente que en un momento dado quieran dar los pasos que has dado tú, porque tú en un momento no eres consciente de las cosas que haces, pero hay mucha gente que quiere estar en tu sitio. Desde luego. ¿Qué números tú ves viables dentro de un entrenamiento personal, en número de clientes, por ejemplo? O sea, ¿dónde crees que una persona se puede llegar a encontrar en un espacio? ¿En Sarreguren cuánta gente vive o alrededores? Solo en Sarreguren, en Vallegüe, estamos hablando de unas 18, 22.000 personas. Vale. Y hay que contar barrios alrededor, Ripagaina, Mendillorri, Mutilva, barrios un poquito que... Si sumas alrededores, 40.000, sí, 50... 30, 35, 40.000 personas. Vale, vale, muy bien. De gente a la que podemos llegar muy bien. a acceder, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en un local de 150 metros, ¿vale? ¿Tú por dónde creías que andabas? Vale. ¿A cuánta gente creías que podías dar servicio? Y luego entramos ya en tarifas y en cosas. Perfecto, mira, lo primero que tener claro es un poco el servicio que vas a ofrecer, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer un centro de entrenamiento personal con máquinas, sin máquinas, dedicado solo a grupos, dedicado más a ese entrenamiento personal, que quieres que vaya gente. Entonces yo un poquito lo que vi es, voy a hacer un centro híbrido. Es decir, voy a intentar dar el máximo servicio sin perder la esencia de centro de entrenamiento personal, ¿vale? Y creo que he logrado crear un centro que en pocos sitios se ve, que es centro pequeño, entrenamiento personal, pero que tengo maquinaria de gimnasio de toda la vida, tengo zona de calistenia, como se está viendo al fondo, y tengo una zona reservada a esos entrenamientos grupales. Entonces he logrado integrar un poquito todo sin perder la esencia de ese entrenamiento personalizado, que es lo que yo buscaba. Vale, esa integración en 150 metros, ¿lo consigues en base a horarios?
Es decir, ¿haciendo ligeras reservas en horarios o cómo lo haces? Exacto, lo consigo sobre todo centrándome en un sistema, es un entrenamiento de fuerza de alta intensidad, ¿vale? Se llama HIST, H-I-S-T. Entonces, ese sistema lo que nos permite es entrenar 1 o 2 veces a la semana, fuerza, media hora a la semana. Vale. Media hora o 1 hora si hacemos 1 o 2 sesiones. Entonces, eso nos permite, lógicamente, tener una amplitud de horarios muy grande. Vale. Cada media hora hacemos un entrenamiento. Vale. Si estamos 2 entrenadores, 2 entrenamientos cada media hora. Claro. O sea, se multiplica exponencialmente el número de clientes a los que podemos acceder. Entiendo. Entonces, tú, por ejemplo, volviendo un poco a esos números de los que estamos hablando, ¿a cuánta gente crees que puede ser razonable que una persona que se encuentre, no aquí, sino se encuentre en otra ubicación, en otro lugar, con algo relativamente parecido de acceso a 50.000 personas? Pues mira, yo al principio mis números de autoempleo, como estamos hablando al principio, Sí. los números que yo me planteé fue aproximadamente unas 10-15 personas que vinieran a entrenar por su cuenta, Vale. que tiene su tarifa propia, unas 20-25 personas de grupos, Vale. grupos reducidos de 3-4 Vale. personas, ¿vale? Y estamos hablando de unos 30-35 entrenamientos semanales de media hora de entrenamiento personalizado. Vale. Un poquito esas cifras de clientes. Estamos hablando de Unos 60 clientes mensuales. ¿vale? Mensuales. Exacto. Vale, muy bien. Entonces, yo creo que, y más o menos el ticket medio que tienes... Ticket medio estamos hablando de una media de 85-95 euros cabeza. Muy bien. Bueno, pues un poco la gente también, para que entienda, porque muchas veces yo creo que hay gente que se pierde, ¿no? Sí, con O los también números. hay... Sí, y creo que a veces la aritmética no engaña, ayuda, y creo que la gente también cuando tienen ideas, tienen conceptos, los tienen que aterrizar. Desde luego. Entonces, bueno, me parece bastante razonable 70, 80 personas. No son números ambiciosos, desde luego. No me parece. Tampoco es un ticket elevado dado el servicio que estamos ofreciendo. Entonces, pues bueno, ya te he comentado antes que hice una estimación bastante Bueno, baja. yo creo que también, en cuanto mejor es el servicio, las necesidades del cliente son más bajas. Básicamente, digamos que hay una balanza de... Eso es. Al final, ¿qué es lo que pasa en los centros estos masificados? El servicio es muy malo, necesitan a muchos clientes. Muchos clientes, mucha rotación. En mi caso yo me encuentro parecido, ¿eh? O sea, quiero decirte, yo sí que es verdad que mi ticket medio... Claro, yo tengo el acceso al centro, luego que son 60 euros al mes, luego va sumando tal. Pero digamos que los números con los que empecé fueron relativamente un poco superiores pero por ahí. Por ahí ya me encontraba en un auto. Luego, pues obviamente he ido evolucionando Claro, y ha ido creciendo. Desde luego. Tú, por ejemplo, hay un momento que decides ampliar, Sí. ¿vale? Luego, si quieres mi caso, también te lo cuento y la gente también se... ¿Hay un deadline en el que dices, aquí es el cambio? ¿O es algo más sensacional? O sea, es decir, ahí también llevas el tema aritmético de decir, ostras, aquí hay un deadline de 150 tíos, por así decirlo, que sé que ya no soy capaz de dar servicio aquí, tengo demanda, Sí. no soy capaz de abastecer todo y voy a dar ese salto. ¿O cómo ocurre Pues eso? mira, ese punto ocurre sobre todo en el sentido de que yo me veo trabajando de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche sin parar, ¿vale? Porque al final el horario de mi centro es de 7 de la mañana a 10 sin cerrar al mediodía. Sí que es verdad que al principio, lógicamente, no tienes entrenamientos al mediodía, tienes franjas en las que puedes cerrar, tal. Pero a medida que vas creciendo, el boca a boca, la gente está contenta, se te va apuntando gente, y llega un momento en que la gente te empieza a reservar mismas franjas horarias, tienes muchos clientes y dices, vale, tengo que plantearme el decidir si sigo ampliando o me quedo aquí y empiezo a decir que no a la gente. Entonces ahí, pues lógicamente tienes que hacer un pero pas. un dato importante, quiero incidir mucho, de 7 a 10 tú. Sí, exacto. Vale. De 7 a 10 tú, ¿eh? Que O sea, ¿sabes? a veces pasa por puntillas, ¿vale? Pero, ostras, me parece... ¿Cuánto tiempo estuviste de esa manera? Pues si te soy sincero, de lunes a jueves de 7 a 10, viernes de 7 a 8 que no cerraba mi centro y me bajaba a Zaragoza a trabajar al bar de un colega, Vale. para seguir currando en un bar viernes tarde, sábados y domingos. Otras 20, 30 horas en esos 3 días, ¿vale? Y intentar sacar esto adelante. ¿Cuánto tiempo estuviste así? 8 o 9 meses. Ya es tiempo, ¿eh? Es tiempo, pero bueno. Es que es la realidad. Esa es la realidad de hoy en día de sacar un negocio tú solo. Ya no voy a decir en España, no sé en otros países, pero la realidad Sí. en este país es esta. Si quieres sacar un negocio tú solo, encima en una localidad que no es la tuya, que no conoces gente,
no tienes amigos, bueno, todo se complica un poquito. No, yo el otro día subí un reel que lo tengo subido hace 8 meses o algo así, que justamente hablaba de eso, de que yo no discuto de que haya gente que haya hecho un curso de 3 meses y que estén ganando dinero. No lo discuto, seguramente habrá casos, no digo que no. Pero Sí, es que la realidad no es esa. La realidad no es esa. La realidad es la que cuentas tú. Yo mismo contaba, yo también mantuve mi trabajo como ingeniero a la vez que abrí el centro. Dormía 4 horas y no me quejo, porque No. luego en verdad era lo que quería, lo que buscaba y sabía que era un momento de mi vida que lo tenía que hacer y ya está. Pero hoy en día te hablan de muchas cosas, pero nadie te habla de trabajar. Sí. Y tú me estás hablando de el porrón de horas trabajando. Sí, y lo que quiero que quede claro, que esto no es, fíjate, 2 empresarios que están llorando. No. Señores, esto es la realidad, ¿vale? Sí. O sea, necesitas meter muchas horas y muchas veces muchos empleos diferentes para poder sacar adelante tu negocio, que desde luego tú has apostado por él, que es el sueño de tu vida, que crees, y vale, pero muchas veces se olvida la gente todo el trabajo que hay detrás. Luego a veces hay un aceleramiento que yo mismo lo he sentido. Yo no sé cuántos años, yo desde que abrí llevo trabajando 12 horas mínimo todos los días, porque todas las horas que no estoy descansando estoy haciendo algo. Ya has normalizado el trabajo. Sí, lo tengo súper normalizado y no me quejo, pero no pasa nada. Sí que es verdad que cada día meto una jornada y media. Yo trabajo 6 días, pero claro, esos 6 días al final son 9. Exacto. Pero claro, al mes ya no estoy trabajando un mes. No. Estoy trabajando mes y medio. Al año estoy trabajando al año y medio. Entonces, claro, yo llevo 5 años haciendo eso. Entonces, llevo trabajados 7 años y medio. A veces también creo que hay gente que lo que tiene que ver es que si son resultados a veces muy buenos, es en base a que, porque hay un aceleramiento del proceso a veces también. Sí. Y tú mismo me lo estás demostrando. Entonces, volviendo un poco a ese tema, ¿tú ese salto, hay un momento que lo ves a nivel numérico o es más sensacional? O sea, ¿cómo lo vives? Es sobre todo un poquito, yo creo que una mezcla de los dos, ¿vale? Lo veo en los números, desde luego, y lo veo también en las sensaciones y digo, no puedo seguir así. Llega un momento en que el cuerpo te dice o relajas un poco o te relajas. A ver, entiendo que el trabajo del fin de semana lo habrías dejado luego, ¿no? Lo dejé una vez, empecé a ver, vale, esto empieza a funcionar muy bien, digo, vale, vamos a centrarnos más en esto y vamos a tomar la decisión de qué hacemos. Seguimos hacia adelante con ideas de expandir, coger otro local, coger gente, intentar llegar a más clientes, ofrecer otros servicios y bueno, decido apostar por eso. Vale. Y ahora nos encontramos en ese punto. Nos encontramos en ese punto, ¿vale? En cosa de año y medio, PrimeGym ha crecido, estamos ya 4 empleados trabajando, ¿vale? Que creo que está bastante bien para el tiempo que llevamos. Y ha salido otro local justo al lado de mi local y bueno, vamos a ampliar y vamos a coger otro local de 200 metros más. Joder, o sea, entonces tenemos 150 más 200. Exacto. Ya nos convertimos en 350. Exacto. Vale, ¿y la gente qué va a esperar en el nuevo PrimeGym? En el nuevo PrimeGym, sobre todo, el otro local lo vamos a especializar en esas actividades grupales que tanto están gustando, actividades TRX, actividades de fuerza, pilates, cardiobox, un poquito esas actividades grupales que se están demandando tanto para intentar que en el local original nos centremos todavía más en ese entrenamiento personalizado, ¿vale? Entrenamientos de media hora, entrenamientos de 1 hora, lo que la gente que pueda elegir un poco el sistema que quiere. Entiendo que nace una pata más. Exacto, sí. Antes tenías 3 patas, entiendo que ahora nace una cuarta pata. Eso es, ¿vale? Sí. Y ya no solo una cuarta, una quinta, porque bueno, poco a poco pues vamos aprendiendo esos servicios de nutrición, que dicen, vamos intentando abarcar un poquito más necesidades, ¿no? Vale. Ahora más entrando en el tema personal, porque yo soy una persona que creo mucho que todo lo que son los negocios, también una parte emocional, personal, tiene mucho en cuenta. ¿Qué le hace feliz a Íñigo? ¿Qué le hace feliz a Íñigo? Es muy fácil. Sobre todo que llegue ese cliente y te diga al final del entrenamiento, gracias, me encuentro mejor, me duele menos la espalda, puedo coger a mi nieto en brazos y hace tiempo que no podía hacerlo. O sea, a mí eso me libera de todas las horas que he trabajado, de todos los lloros, de todo el sufrimiento, de todas las discusiones con la administración. Ya está. O sea, el decir que alguien te agradezca tu trabajo, que alguien lo valore, no tiene precio. Sí. O sea, además me parece algo bonito por el que luchar. Sí. Creo que ya es independientemente de todo lo que hemos hablado más de números, de cosas que es la hostia y es necesario para el propósito que tienes. Esto no deja de ser un pero negocio, quiero que entienda la gente que lo más relevante en la vida es tener un propósito, algo más allá de...
Porque llega un momento que sí, que vas obteniendo cosas, vas obteniendo clientes, obtendrás números, cifras y tal. Y todo eso está pero, muy bien, pero... No, y es necesario, y es necesario, Tal cual. pero ¿cuándo acaba eso? ¿Cuándo empieza eso? Es que no, tiene que haber un propósito detrás. Que es el que te guíe y el que te sostenga, es que si no... Si tuvieses ahora, en vez de tener a Xavi aquí, al Íñigo de hace 2 años más o menos estaba, ¿qué le dirías? Que siga, que no se rinda, que merece la pena. ¿Y si lo tuvieses al que tienes de aquí a 2 años? Pues mira, seguramente lo primero que le diría felicidades. Le diría, soportaste todo lo que aguantaste y te espera algo mejor. Tú sigue luchando, sigue peleando por tu sueño porque lo estás haciendo bien. Pero sigue trabajando, que al final... O sea, las preguntas que te estoy haciendo son copia porque me las hicieron a mí una vez y respondí algo relativamente parecido, tío. De verdad, ¿eh? De verdad, porque me preguntaron y me quedé como, wow, espera, a ver qué tal. Pero me parece algo muy bonito, tío, el tener delante una persona que está cumpliendo sus objetivos. Y es bonito sentirse orgulloso de uno mismo, tío. Sí. En este país a veces se confunden ese tipo de sentimientos. Y es que es normal. Una persona que viene de la nada, ha tenido una idea, un concepto, lo ha traído, lo aterrizó previamente con números. Esos números, que no se nos olviden, que son una Excel, ¿eh? Eso luego hay que ponerlo en marcha. Eso es. Porque puedes hacer 300.000 estudios de mercado. Los que quieras. Creo que el otro día leí que el 70% de los negocios, o el 80%, no sé si era, en el primer año ya cerraban. Sí. El primer año, ¿eh? Entonces, ¿qué creéis? ¿Que esos no han hecho números también? O sea, números hacemos todos. O que no han metido 20.000 horas. Eso es. Hay otros factores que están detrás. Sí, y a veces hay factores que en el momento los desconocíamos. Sí, y vas aprendiendo. Y han dado. O sea, yo sé, por ejemplo, para mí fue una gran suerte que, por ejemplo, la pandemia. Ajá. Que eso hizo también que la gente se quisiese alejar aún más de los centros masificados. Sí, que busquen otros. Yo sé que a día de hoy, como lo abro y no me funciona, pero en ese momento funcionó. Sí, y cada vez más la gente yo creo que busca un poco ese... Ocurren a veces cosas, tío. Sí. Pero, joder, me ha parecido una charla súper interesante. Creo que la gente, no sé ni cuánto tiempo llevamos, me da igual, pero creo que el tiempo que llevamos es súper valioso, porque está hablando una persona real, que yo sí que... Yo no vendo la moto, no tengo la necesidad de vender la moto, no tengo un curso para hacer ganar dinero a nadie. Yo me dedico a mi gimnasio y a la venta de maquinaria, pero yo he visto las cosas que vas haciendo y, joder, ver una persona que empieza con autoempleo, ya empieza a crear su propia empresa, esa evolución en el tiempo, cómo lo has trabajado. Creo que la gente, como figuras representativas, tiene que tener gente como tú y no gente que se ve en redes sociales que se encuentran como si fuesen jeques, sí. Que están vendiendo cursos online o cosas de ese tipo de cómo hacerte millonario. Lo siento, pero falsas realidades. Sí, y luego que esto es tangible. O sea, yo he venido a tu centro y es que ya lo estoy viendo. Pero esto lo tocas. A mí sí. Yo me meto en Instagram, si me salen 1000 cursos todos los días, sí. Vas a aumentar tu ticket medio. Sí. Y luego la mitad son bots que ellos usan que vete a saber qué. Entonces, siempre hago lo mismo. Antes hemos tenido una pequeña charla en el sentido de, oye, ¿hay algún tema que tal? Me has dicho, no, hablamos de cualquier cosa de lo que tú quieras. Te he dicho de que lo íbamos a orientar. Una cosa que no te he dicho. Siempre acabamos los podcasts en el que tú me puedes hacer una pregunta a mí, si me puedes poner en el compromiso que tú quieras, que yo te lo respondo. No sé si tienes alguna esto o tal. Pues la verdad es que no se me había ocurrido, pero bueno. ¿Hubieras cambiado algo diferente en tu trayectoria como empresario? ¡Guau! Hostia, ¿eh? Me has dicho que te la lance. Sí. Es decir, con los conocimientos que tienes ahora... cambiaría mogollón. Claro, pero un poco así el punto que digas... Yo creo que una cosa buena que yo he tenido es que soy una persona muy de tirar para adelante, me lanzo rápido a las cosas y dentro de esa inconsciencia... de la ignorancia, el tirar y he hecho... yo a día de hoy, si hubiese apostado antes por la maquinaria, a mí me costó apostar por la maquinaria. Yo empecé en una época muy de fuerza peso libre y gran parte del servicio se encontraba ahí y me costó pivotar. Me costó.
Ahí fueron 2 años más o menos. Bueno. Y a nivel económico el tema empresarial cambió mucho. Porque yo aquí no critico a nadie, pero sí que es verdad que el tipo de clientela que se dedica al mundo de la fuerza más llamado power, ¿vale? No es una clientela muy buena. ¿Por qué? Porque ocupan mucho espacio durante mucho tiempo con un ticket relativamente bajo, añades servicios paralelos, no los consumen. Yo tengo un merchandising bastante potente que ha funcionado desde el primer día. De hecho, mi gimnasio, el merchandising nace antes del gimnasio, o sea, cómo son las cosas. Nunca lo han llegado a consumir, etc. Entonces, estaba en un público demasiado orientado, era un gran porcentaje, cuando realmente en un momento dado analizo y digo, no, pero es que yo no vengo por hacer power. Yo lo que promulgo es el entrenar con intensidad, la actitud, el esto, que luego a veces eso se ha expresado en el peso libre. Pero esa expresión también lo puedo hacer en una máquina. Por supuesto. Y cuando lo he llegado a expresar en una máquina, también he tenido gente. ¿Por qué no abrimos el abanico? Entonces, un poco lo que tú decías de centro híbrido, empezó a ser centro híbrido. Ahora, al inicio sí que tenía máquinas, pero no tenía tantas. Vale. Y se empezó a evolucionar a un punto que ya dices, hostia, es que ya tengo una cantidad de maquinaria que lo puedo tener en AltaFit. Claro. Pero claro, el chico que quiere entrenar en AltaFit, que busca su máxima expresión, ese entrenamiento de ir a otro nivel, empieza a venir a mi centro. Y poco a poco, nos encontramos que desde hace casi 3 años y algo, no he hecho ningún tipo de inversión en el power. Lo intenté impulsar montando un equipo interno federado, intenté aún y todo hacer cosas por amor propio. Las respuestas no fueron buenas y bueno, pues ocurrieron cosas y creo que ahí hubo un cambio muy grande, muy fuerte. Muy fuerte. Luego, claro, en todo ese tema de maquinaria de crecimiento, soy una persona muy freak. Yo cuando me gusta algo, no es que me obsesione, ¿vale? Pero entonces... por ejemplo, en una de las ampliaciones cogí 3 días en coche, bajé a Madrid, de Madrid a donde tiene Etenon, joder. ¿Jerez? No. Sí, por ahí. Luego de ahí fui a Marbella, luego de Marbella fui a Granada, de Granada fui a Murcia. A Murcia, de Murcia fui a Valencia, de Valencia a Zaragoza y volví a Pamplona en 3 días, en coche. Mirando todo, probando todas las máquinas. O sea, entraba a los gimnasios, pagaba la entrada ni entrenaba. Probaba, veía y me iba corriendo a otro. Wow. No sé cuántos gimnasios me recorrí. Necesitaba hacer algo express para en ese momento decir, quiero meter lo mejor. Claro. Lo hice. Al año siguiente lo mismo por Europa. Un día, ojalá tal, deberíamos ir a Viena. Tú vas a Viena, hay un centro, Dash Gym, es increíble. Ya tienen máquinas que solo las tienen ellos. Wow. Y muchas de las máquinas, ¿de dónde nacen? De lesiones. Gente que tenían sus propios centros, por ejemplo, Westside Barbell, no sé si conoces, en Estados Unidos, que el tío murió hace un par de años, pero era un emblemático de la fuerza. El tío tenía tantas lesiones que no podía hacer sentadillas, y él mismo inventó la Belt Squat, inventó muchas máquinas debido a las lesiones que tenía. Claro. Y allá tienen, es que es un museo, tío, es un museo. Es un museo de gente, entrenadores que para la época eran tan avanzados que ante las necesidades de ellos y de sus propios clientes hacían máquinas específicas, tío. Wow. Y esos viajes me ayudaron y me nutrieron mucho y todo ese cambio, ese aprendizaje luego ha llevado a montar mi propia empresa de maquinaria. Entonces, claro, ahí veo un punto de decir, joder, ojalá haberlo visto antes para poder empezarlo. ¿Me arrepiento? No, porque todos esos errores o ese camino me han llevado a este punto y me han enseñado, pero si lo supiese hoy en día, hubiese empezado mucho antes, claro, a full con el tema de maquinaria, que además luego miras atrás y te das cuenta que realmente siempre es lo que te ha gustado. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento dado, donde yo también hago alguna competición de press de banca, hago alguna cosa, y todo ese ruido eufórico bueno es como que te encierra mucho en ese punto y no te deja ver todo lo demás. Cuando antes veías un poco todo, de repente te centras mucho en ese punto.
Entonces me hubiese gustado igual tener una amplitud de visión más grande en ese momento, que es normal, que bueno, pues es que todo va así. Lo que es importante, yo creo, es que siempre mantener tu esencia. Yo al final lo que buscaba no era ni que hiciesen power, ni que hiciesen máquinas, ni que hiciesen culturismo, ni que hiciesen nada. Es que hubiese un espacio en Pamplona para aquella persona que buscase su máxima expresión entrenando, que tuviese lugar. Entonces, la esencia se sigue manteniendo. Claro. Habremos tenido 5 máquinas, 20, O 60 y tendremos 100 y tendremos cada vez más metros. Claro. Pero que siempre, cuando alguien vea la marca, digan eso. Y un día que me sentí muy reconfortado fue un día que Juanma, el que nos está grabando, me dijo, venía a grabar, hoy también, no ha traído la camiseta para grabar, siempre me hace la misma. Le dije, tío, cuando vengas a grabar, tío, vente a traerla con la camiseta, tal, ese modo corporativo total, ¿no? Me dice, tío, es que no puedo, es que la novia me quita las camisetas. Y le digo, ¿qué dices? Sí, es que ella cuando va a entrenar dice que si va con la camiseta de X-Store, la gente le mira como si ella supiese entrenar. Y digo, hostia, qué guapo que ya hayamos conseguido que se nos asocie ya a nivel de marca al sitio donde, oye, la gente va con un propósito de buscar su máximo esplendor entrenando. Entonces es un poco esto, tío. Pues enhorabuena por haber conseguido eso. Enhorabuena a ti y es un placer, tío, hablar contigo. De verdad, y siento ser insistente, pero me parece la leche tenerte en el podcast, de verdad, porque tener un empresario real, que vengamos a su centro, veamos la evolución del proyecto, se lo podamos mostrar a la gente. Sobre todo haremos otro vídeo, si te parece, con la nueva ampliación, por supuesto, para que vean y ojalá poder ir documentando de cuando en cuando cómo va esto, porque de verdad que súper agradecido. E insisto a la gente, creo que son las figuras que hay que cogerlos como ejemplo, gente trabajadora, gente que cuenta la historia como es, inicios duros, momentos problemáticos, ha salido adelante y lo que le hace feliz, si os fijáis, no es ni cuánto gana, ni cuántos empleados tiene, ni cuántos metros tiene, sino a veces se resume al gracias que te ha dado esa persona, tío. Que lo necesitaba. Entonces, me parece brutal, tío, y de verdad que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Venga, y nos vemos en siguientes vídeos. Venga.